Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ahora vamos a continuar con este libro muy interesante que se llama Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah en la lección número 2. La lección número 2 son aspectos, digamos, pragmáticos acerca de todo lo que está rodeando el sendero. Me refiero principalmente a quiénes son los interesados, por qué, bajo qué conceptos nos referimos cuando están vacíos o llenados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo veremos con calma aquí. Y, por supuesto, mientras vayamos caminando en el sendero, pues vamos a profundizar muchísimo en esto, porque es algo así como algo ilimitado, no se acaba. Bueno, vamos a ver qué nos dice la lección número 2 y bajo el título de ¿Quién puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Pregunta el libro, pregunta el Raf. Y dice que en esta lección estudiaremos el deseo como motor de desarrollo, el placer que apaga el deseo, el punto en el corazón. ¿A qué le llamamos punto en el corazón? Y un poquito más acerca de la historia de la Kabbalah y sus características y desarrollo que se han venido dando desde el primer hombre que fue Abraham hace casi 6,000 años. Vamos a con el primero, el punto en el corazón. ¿A qué le llamamos los que estudiamos Kabbalah y los cabalistas a el punto en el corazón? Bien. Dice el Rab que una de las preguntas más comunes y curiosas sobre la sabiduría de la Kabbalah es ¿quién puede estudiarla? Cuando se formuló esta pregunta a Rabbi Kook en 1865 a 1935, que fue el periodo de su vida, que fue un gran cabalista que ofició como primer rabino principal en Israel. Y él respondió simplemente, quien así lo desee. Quien quiera saber algo, quien pregunte, todo aquel que desee descubrir para qué vive. No hay ninguna condición previa para estudiar la Kabbalah, salvo que tu deseo por hacerlo exista. Eso es todo. Sigo leyendo, es la única prueba autónoma que debe hacer el individuo antes de estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Si existe en él el deseo de descubrir el propósito de la vida, va seguramente a entrar al sendero de la Kabbalah. Analicémonos. ¿Tenemos un deseo semejante a esto? Si es así, si tu respuesta es afirmativa, en verdad es suficiente para empezar a estudiar y para empezar a caminar en el sendero. Dice el Raf, la persona llega a esta sabiduría buscando algo diferente, buscando una nueva perspectiva de la vida. Inconscientemente logra sentir que las respuestas a estas preguntas que lo incomodan se encuentran en un plano mucho más profundo que el que ofrece la vida cotidiana, viviendo en esta realidad, en este mundo. Esto es muy importante y yo le doy mucha importancia porque la mayor parte
de las personas que estudian Kabbalah, incluyéndome yo, sentimos muy al principio que, aunque nos da respuestas a preguntas importantes en el sendero, sobre todo al principio, y no estamos seguros si es mentira o si es verdad, algo en el interior, algo sucede, algo pasa que se van acomodando las piezas o reacomodando las piezas en respuestas, y eso te da mucha seguridad, que sientes una seguridad aparentemente de la nada de que por ahí es el camino. Eso es muy común en personas donde entran al sendero. Ya después, cuando sigues caminando, empiezas a ser más consciente, porque todo lo que te digo es inconsciente. No sabemos si es verdad, no sabemos si es el maestro, no sabemos si es el maestro correcto, si es la situación que se deriva es la correcta. Pero conforme vas avanzando y te vas haciendo más consciente de esto, entonces ya las cosas empiezan a caer perfectamente bien en su sitio. Esa respuesta, dice Raf, aparentemente sencilla del Rabbi Kook a la pregunta de quién puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah, verdaderamente encierra una gran profundidad, dice el Rab. Para comprender, aunque sea un poco, esa profundidad de aquella respuesta, debemos primero comprender cuán determinante es el deseo en la formación de la vida del ser humano en general y las razones que conllevan a través de lo que llama el Rab maduración del deseo. Tu deseo empieza a crecer, a crecer, a crecer, es decir, a madurar, a hacerse más grande para descubrir el propósito de la vida en un inicio. Esto es muy importante, porque sin deseo no vas a poder avanzar, no vas a poder estar en la Kabbalah. Los deseos no surgen así de la nada, dice el Raf. Estos deseos o los deseos se crean en el inconsciente y suben a la superficie solo al transformarse en un deseo definido. Y esto es muy importante. El deseo, el camino del deseo, cualquiera que tú quieras, cualquiera que tú identifiques, lleva a un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración se presenta un momento donde se revela en esta materialidad o se revela en tu consciente y es la señal de que el deseo está suficientemente ya maduro. Y entonces sí viene la acción. Normalmente esto lo podemos captar perfectamente bien en los deseos que tenemos aquí en esta realidad. Y que normalmente andamos tras los deseos que queremos que se llenen. Pero hay que madurarlos
Y la maduración del deseo implica tiempo. Esa es una característica de vivir en esta realidad material. No es la característica de, digamos, lo espiritual o de una realidad más arriba de la material, donde el aspecto de tener un deseo es francamente muchísimo más rápido en tiempo para que se lleve a cabo. Aquí, en esta realidad, el tiempo de maduración de un deseo para llenarse es muy pastoso, es muy lento, es como un pantano, como caminar en un pantano. Tienes que ir poco a poco. Esto es lo que llaman los cabalistas el proceso de maduración. Y es muy importante que estemos conscientes de esta situación, porque una de las cosas, de tantas cosas que maneja la Kabbalah, finalmente, en primera instancia, salen de nuestros estudios acerca del deseo. Es más, Kabbalah, que quiere decir recibir, del verbo lekabel, significa recibir en nuestros deseos, recibir para sentir llenado de nuestros deseos. Entonces, una de las cosas más importantes es estar consciente desde el inicio que vamos a tratar de discernir, de diseccionar, de estudiar perfectamente bien qué es este asunto de los deseos. Vamos a estar alerta de cómo se llenan los deseos, cómo se vacían y qué implica esto para el ser humano o para el alma viviendo en este mundo. No hay otra forma de querer ver la espiritualidad si no es a través de esta puerta que se va abriendo y entonces te da un horizonte perfecto, exacto, preciso, amplio del trabajo del alma. Y esto lo vamos a ver con calma mucho más adelante, cuando profundicemos en la Kabbalah. Bueno, por lo pronto es muy importante hacer notar que todo se inicia con el deseo, aún el estudio de la Kabbalah. Bueno, sigo leyendo. Debemos primero comprender, dice el Rab, cuán determinante es el deseo en la formación de la vida del ser humano en general y las razones que conllevan a través de la maduración del deseo, lo que les decía, a descubrir particularmente el propósito de la vida. Los deseos no surgen así, de la nada, dice el Rab. Estos se crean en nosotros inconscientemente y suben a la superficie solo al transformarse en un deseo definido, en un deseo maduro. Antes de eso no lo sentimos. A lo sumo, podemos percibir una intranquilidad general. Dice el Rab, todos tuvimos esa sensación de querer algo y no saber exactamente qué. Esto ocurre cuando el deseo no ha madurado aún.
lo suficiente. Mucha gente, cuando dice que una persona se conoce o no se conoce, es porque sabe lo que quiere y sabe lo que desea. Es algo muy parecido a esto que se refiere el maestro. Debemos específicamente tener cuidado en qué es lo que queremos, y lo que queremos lo tenemos que madurar, hacerlo fuerte, un deseo fuerte que nos guíe a los objetivos o al objetivo planteado. Entonces, una de las principales cosas que tenemos al estudiar la Kabbalah es tener claro esto, tener claro el asunto de los deseos. Sigo leyendo. Platón dijo una vez, dice el Raf, la necesidad es la madre de la invención. Y tenía razón, dice el Raf. La sabiduría de la Kabbalah explica que nuestra capacidad de aprender algo depende necesariamente, primero, como primer cosa, en raíz de que nuestro deseo anhela, nuestro ser anhela aprenderlo. El deseo es la fuerza impulsora. Y sintetiza aquí el Rab. Es una fórmula muy sencilla. Cuando deseamos algo, hacemos todo para conseguirlo. Nos hacemos de tiempo, juntamos fuerzas y desarrollamos las habilidades necesarias. Con esto podemos ver que el motor del cambio es el deseo. Y verdaderamente hay que discernir sobre este asunto. No lo tomes a la ligera, disciérnelo, métete días estudiando y discerniendo y observándote en tu comportamiento y el comportamiento que ves. Y verás cómo esto es una realidad y es verdadero. Y abunda el Raf, dice, más aún, la manera en que nuestros deseos se desarrollan define y moldea no solo la vida individual en particular, sino también toda la historia de la humanidad. El desarrollo de los deseos en la especie humana fue empujando a la persona a estudiar su entorno para concretar sus aspiraciones. A diferencia de las piedras, las plantas y animales, la persona está en constante desarrollo. Y en cada generación y en cada persona, los deseos se van incrementando. Esto es vital que lo entendamos. Los deseos no están y ya. No, los deseos van aumentando conforme va desarrollándose el ser humano. Entonces, hay que desear, hay que madurar el deseo, pero en general, los deseos se van incrementando conforme va pasando el tiempo. Y los deseos de la sociedad y los deseos del hombre también van aumentándose hasta hacerse múltiples
y diversos y miles de deseos. Entonces, dice el Rab, según la sabiduría de la Kabbalah, el motor del cambio, el deseo, está compuesto, pongan atención aquí, está compuesto por 5 niveles. Es decir, 5 niveles en la escala del 0 al 4. ¿Por qué del 0 al 4? Porque así los vamos a contabilizar y a clasificar. Los cabalistas llaman a este motor el deseo de recibir placer. Punto. Vestido en lo que tú quieras, en el deseo que tú gustes y mandes. Es un deseo de querer llenarse, beneficiarse, sentir placer, porque la vida nos haga. Esa es la característica de la vida de la materialidad y esa es la característica del alma en la espiritualidad. Tenemos siempre deseos y queremos llenarlos, recibir un placer, un llenado, un beneficio por eso. Entonces, los cabalistas le llaman a esto los deseos de recibir placer. Y que no se te olvide nunca. O también le llaman el deseo de recibir. Punto. Que no se te olvide nunca. Este deseo, dice el Rab, fue creciendo nivel tras nivel. Fue creciendo de 0 a 4, como decíamos acá arriba, de 0 a 4. Los cabalistas se dieron cuenta que cada uno de esos, de nosotros desea un llenado mayor, un llenado más refinado. Es decir, va creciendo el deseo, van creciendo en número los deseos, pero también va creciendo el deseo en profundidad. Queremos más siempre, siempre queremos más. Así pues, cuando la sabiduría de la Kabbalah apareció por primera vez en la antigua Babilonia hace 4000 años, dice el Rab, ese deseo de recibir se caracterizaba porque estaba en un nivel 0, en un nivel pequeño. Pero, dice el maestro, hoy en día, esta generación, nos encontramos en niveles de deseos 4, es decir, niveles muy altos de querer recibir el placer. Y este 4 es la característica principal de los deseos en esta generación. Son demasiado elevados ya. Querer ese anhelo es brutal. Lo queremos, no, no queremos soltar ya el deseo está completamente, los deseos en general están muy maduros. Ha crecido muchísimo ese deseo de recibir, dice el Rab, en esta generación. Y pregunta lo lógico, ¿cuál es el mecanismo
por el cual el deseo va escalando cada vez de nivel, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y llega al cuarto, de 3 a 4. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Por qué pasa eso? Y el Rab te dice, los cabalistas escriben que la razón es muy sencilla. Cada vez que el deseo de recibir es saturado o de hecho anulado, el placer que llena el deseo lo suprime. Tú anhelas un auto último modelo, en el momento en que tienes el auto último modelo, pues se acabó el deseo. Pues ya lo tienes, ya lo tienes satisfecho. Este asunto de sentir satisfecho el deseo, en la sabiduría de la Kabbalah, es lo que se llama el placer que anula el deseo. Y aquí el maestro da un ejemplo. Dice así, piensen en su plato favorito. Piénsale, en el que más te gusta. Ahora, imagínense en un lujoso restaurante, sentados cómodamente cuando un amable mozo les trae un gran plato y les sirve a la mesa. Entonces empiezas a oler y ahí ya empiezas a disfrutar ese rico platillo. Pero, ¿qué pasa? Empiezas a comer y poco a poco el placer que estabas esperando y que esperas de ese platillo que te encanta, también va disminuyendo ese placer. Y a medida que nos sentimos satisfechos, sentimos menos placer por la comida. Y en definitiva, cuando estamos totalmente satisfechos, ya no podemos disfrutar de la comida. Y entonces dejamos de comer. Pon atención a cualquiera de esos deseos que tú quieras. Cualquiera, agarra el que tú quieras y verás que esto sucede. No lo hacemos porque estamos satisfechos, sino porque no nos resulta placentero comer con el estómago repleto. Y aquí lo grafica el Rab en la gráfica número 1. Bien, esta situación es lo que se llama la trampa del deseo de recibir. Cuando recibimos el llenado o recibimos lo que estamos anhelando, ya no se disfruta y por lo tanto tampoco se desea como en el gráfico se muestra. Puesto que, puesto a que vivir sin placer resulta imposible, porque la característica principal de la vida material aquí, pues es la búsqueda de placer. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, por favor, disciérnelo bien y clarifica esto. Todo alrededor de la vida que te han mostrado es la búsqueda de placer y el llenado de deseos desde que uno viene naciendo en esta realidad. Entonces dice el Rab,
vivir sin placer, pues resulta imposible. Entonces debemos continuar buscando nuevos placeres y mayores placeres. Y es así como evolucionamos de generación en generación. Desde aquellos simples deseos de nuestras necesidades básicas, como alimento, sexo, familia y vivienda. Pero al ir creciendo, se van haciendo más complejos y ahora requerimos cualquier cantidad de bienes. Pero además de eso, buscamos aspectos que también nos dan un placer muy especial, como el que seamos poderosos o que tengamos cierto tipo de honores o que controlemos cualquier cosa que de la vida que se nos presente lo queremos controlar, o inclusive el hecho de estar deseando conocer más. Porque esto también trae beneficios y mucha gente le llama a estos beneficios como un orgullo. Bueno, llámale como tú quieras. En realidad es un deseo de recibir, punto. Más complejo que las necesidades básicas, pero sigue siendo un deseo de recibir. Es decir, en cada etapa de la vida del hombre y, y de la naturaleza del humano, se han ido revelando nuevos deseos. Y estos nuevos deseos, muchos de ellos han quedado sin satisfacer. Entonces, cuantas más cosas queríamos, también hay más vacíos, porque esas cosas no se llenan, esos deseos no se llenan. Y cuando nos sentimos que no se llenan, les llamamos que estamos vacíos. Y ese sentimiento de estar vacío, nosotros, los que estudiamos Kabbalah, ese sentimiento medio frustrante llega a ser doloroso inclusive. Llega a hacernos sufrir. Pero esto es más adelante, vamos a profundizar en ello. Dice el Rab, hoy en día nos encontramos en el nivel de deseo más fuerte, nivel 4. Y por lo tanto, resulta imposible evitar que lleguemos a la conclusión que hoy, en esta generación, estamos más insatisfechos que nunca. A pesar de tener muchos más cosas y llenados y deseos, comodidades que nuestros antepasados. Nuestros antepasados tenían un caballo, nosotros tenemos un Mustang. Nuestros antepasados tenían una estufa de leña, ahora tenemos hornos de microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como estamos en el nivel 4, esta generación, el nivel de insatisfacción también es generalmente muy grande. El contraste, dice el maestro, entre lo que tenemos
Y nuestro gran descontento es justamente la esencia de las crisis. En el nivel que tú quieras, en el nivel que tú puedas analizar, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de grupos, a nivel de naciones. Repito esto, el contraste entre lo que tenemos y nuestro gran descontento es la esencia de las crisis que vivimos hoy. Si todavía no estás captando esta última frase, vuelve a empezar vuelve a empezar esta lectura y verás cómo todo nos va llevando con esta lógica del estudio del deseo. Cuanto más grande es nuestro deseo, pues más vacíos nos sentimos y más difícil es la crisis. Y esto aclara, dice el Rab, el motivo por el cual el Rabbi Cook antepone el deseo de comprender el significado de la vida como condición para estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Cuando el deseo de recibir tenía con qué llenarse, nos empujaba a cubrir nuestras ambiciones y a dar sabor a nuestras vidas. Pero hoy, en esta generación, después de decenas de miles de años de evolución, el deseo de recibir ha alcanzado su último nivel de desarrollo. Y la persona no ve ante sí un nuevo placer para llenarse con él. Entonces, muchas personas más se cuestionan sobre el propósito de la vida. Esa desesperación que te da el sentirte vacío y el no entender por qué estás vacío. Y entonces te hace voltear a ver y a preguntarte para qué rayos estamos viviendo, por qué es así la vida. Y esta pregunta, dice el Rab, dirigida a un punto más alto que la vida misma, es, de hecho, el comienzo de un nuevo deseo. Ese vacío que sientes, número 4 de muchos deseos, es mucho dolor y mucho sufrimiento y mucho vacío que forzosamente te empieza a cuestionar en tu interior por qué rayos estoy viviendo esto. Y esto no es otra cosa que el nacimiento de un nuevo deseo. Si tú quieres, empieza como todos los deseos, de cero, pero ya empezó un nuevo deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Descubrir la realidad espiritual. Descubrir esa realidad espiritual que sabes que es eterna y completa. Y ahí empieza
tu búsqueda y empieza la apertura para el sendero de la Kabbalah. Y como dijo el Rabbi Kook, dice el Rab, cuando este deseo se revela en el corazón del individuo, es decir, cuando empieza a crecer, llega un momento en el que se empieza a revelar, es cuando empieza a abrirse el sendero de la sabiduría de la Kabbalah. Y este deseo es el que empieza a llenar toda tu alma y a revelarte situaciones que con la ayuda de la sabiduría de la Kabbalah te van a expandir y te van a explicar y vas a poder alcanzar las razones del propósito de la vida y muchas más situaciones y sensaciones al respecto. Muchas, pero muchas más. La sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, llama al nuevo deseo que surge en el hombre de descubrir la realidad espiritual. A eso se le llama el punto en el corazón. Según la sabiduría de la Kabbalah, corazón son todos los deseos mundanos que existen en el individuo. Y el punto es el nuevo deseo. Pequeño aún, por supuesto, porque va a ir creciendo conforme vayamos avanzando en el sendero para descubrir el propósito de vida. Esto es prácticamente la acción. Piensen ustedes cuando están estirando la mano para abrir una puerta. Pues ese momento está sucediendo con esto que acaban de leer. Estiraste la mano para mover el picaporte y poder penetrar en el sendero de la Kabbalah. Bueno, el Rab nos pone a prueba aquí y nos pregunta, una pregunta para llevarse a la casa o a la almohada o estar persistiendo con él durante estos días. ¿Quién puede estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Dice el Rab. Bueno, aquí le vamos a dejar y la próxima vez seguiremos con la historia de la Kabbalah y los primeros cabalistas. Por hoy aquí la dejamos y por favor, no pierdan de vista esta grabación. Óiganla, óiganla, lean, óiganla 50,000 veces, porque esto es lo que parte el sendero de la Kabbalah. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la siguiente.